Caviar y woke son términos que casi todos hemos oído en la política nacional y que son usados casi como sinónimos para referirse a la izquierda. Pero, ¿qué significan realmente y en qué se diferencian? Por eso, en la de columna semanal de La Contra, Manuel Benza, antropólogo e historiador, nos explica el origen de estas palabras, su evolución a lo largo de la historia, los errores de la izquierda y qué se puede esperar de ellos de cara al futuro. Para empezar, es importante señalar que, aunque en los últimos años los términos caviar y woke se han entrelazado dentro del campo de disputa de lo simbólico en la discusión política peruana, son términos diferentes y con trayectorias particulares. El término caviar, en resumen, fue usado por la derecha peruana desde los años 90 para describir al pituco blanco de izquierda, usualmente ligado al mundo de las ONGs. Es un término que encierra una supuesta contradicción entre un estilo de vida acomodado y la preocupación por problemas sociales. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido en su uso para nombrar también a una derecha liberal que está a favor de la defensa de las libertades políticas y los derechos humanos, pero que también defiende las lógicas del libre mercado. Me parece que esa es una de las tesis principales del último libro del politólogo Eduardo Darjant, que no he podido revisar aún porque se acaba de publicar en Perú, pero que si no me equivoco aborda la expansión semántica del término. Por otro lado, lo woke es un término que surgió en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos, como una forma de expresar un estado de alerta y de denuncia contra la injusticia racial. Se puede rastrear hasta los años 30, pero su uso se popularizó en los 2000 y en la década pasada el término experimentó una expansión semántica que ahora incluye la lucha contra otras injusticias, como la defensa de los derechos LGTBQ+, el cambio climático, la defensa de los derechos de las mujeres, de los migrantes, etc. El caso de Europa y el progresismo impulsado por los partidos socialdemócratas y de centro han incorporado elementos de la agenda cultural progresista estadounidense, ¿no? Impulsada por sectores del Partido Demócrata y organismos de cooperación internacional de dicho país. Fenómeno que interactúa críticamente con la tradición igualitaria, ¿no?, de la socialdemocracia europea. Este efecto woke transatlántico, visible en la priorización de políticas identitarias, diversidad, lenguaje inclusivo, ha generado tensiones internas en los partidos progresistas, mientras algunas facciones jóvenes lo ven como expansión necesaria de derechos, bases obreras tradicionales perciben desatención a sus urgencias materiales, precariedad, desindustrialización, etc. El centrismo liberal europeo de los socialdemócratas y verdes en Alemania, o el macronismo en Francia, ha instrumentalizado selectivamente estos discursos para enmascarar continuidades neoliberales en política económica, promoviendo una diversidad cosmética en corporaciones y gobiernos sin alterar estructuras de desigualdad. La influencia global que tiene Estados Unidos ha logrado que el término woke se expanda en todo el mundo occidental y otros países occidentalizados como el Perú, como parte de la construcción de un enemigo en las narrativas producidas por la ultraderecha, desde los seguidores de Trump, pasando por la AfD en Alemania y las distintas ultraderechas europeas, hasta los seguidores de Bolsonaro en Brasil, los de Milei en Argentina y en el Perú por las distintas metamorfosis de la ultraderecha, llámense fujimoristas, porky lovers o los influyentes amigos de Philip Butters. A pesar de las distintas trayectorias de ambos términos, caviar y woke, se han entrelazado en un punto histórico en el que las narrativas políticas locales de las derechas peruanas han encontrado un hilo conector con las narrativas de la ultraderecha occidental. Así, aunque caviar y woke no necesariamente son lo mismo, en términos prácticos operan de la misma manera, nombran al enemigo de la ultraderecha. Mientras que caviar señala a un sujeto dentro de la imaginación política peruana, woke señala a un programa político de carácter más global. ¿Y cómo se relacionan estos términos con la izquierda? En su libro Left is no woke, o en español La izquierda no es woke, publicado en 2023, muy discutido en los últimos años en los círculos académicos progresistas y de izquierda, Susan Neiman, filósofa estadounidense residente en Berlín, argumenta que el movimiento woke se ha desviado de los valores fundamentales de la izquierda histórica, como la visión universalista de la justicia, la lucha de clases y la emancipación humana. Según ella, el wokismo ha adoptado posturas moralmente rígidas, esencialistas y contraproducentes que fracturan las luchas sociales, denunciando así un tribalismo que encierra las reivindicaciones a características no universales ni transversales a todos los seres humanos. Para la autora, el enfoque woke reduce a las personas a su identidad, etnia, religión, género, orientación sexual, ignorando que la opresión es sistémica y que requiere de soluciones colectivas. Este tribalismo generaría una competencia de víctimas que divide a los movimientos progresistas. Así, propone reivindicar los valores universales como razón, igualdad y justicia, heredados de pensadores como Kant y Rousseau, que el wokismo cuestiona no necesariamente en el trasfondo filosófico, sino en el contexto histórico en el que estos pensadores desarrollaron sus ideas. Por ejemplo, en tiempos en los que el colonialismo y la esclavitud estaban normalizados y en expansión. Si bien las fuentes
históricas confirman que esto es cierto, el punto de Neyman es que abandonar estos principios por una crítica presentista o anacrónica, es decir, criticar con los valores de nuestro tiempo hechos del pasado, es contraproducente para la lucha contra el fascismo y el neoliberalismo, porque muchas de las ideas que reivindica la izquierda tienen su origen en la Ilustración. Además, la autora denuncia la cultura de la cancelación, más conocida en América Latina como funa o escrache, como práctica punitiva y moralista, así como la intolerancia ante el disenso dentro de la izquierda, porque termina paralizando el debate y la acción necesarios para el cambio social. Entonces, el wokismo centraría su discurso en identidades particulares, raza, religión, género, orientación sexual, mientras descuida la desigualdad económica sistémica que afecta a todos los grupos oprimidos. La consecuencia de esto es que permite a la ultraderecha apropiarse del descontento popular y presentarse como defensora de los olvidados por una izquierda elitista, academicista y moralista. Como plantea Neyman, abro cita, cuando la izquierda deja de hablar de salarios o vivienda, la derecha llena ese vacío con chivos expiatorios, inmigrantes, trans, élites woke. En ese sentido, la ultraderecha explotaría esta división para desacreditar toda causa progresista como caos identitario y promueve un tipo de unidad bajo valores tradicionales reinventados e instrumentalizados desde la lógica reaccionaria. Por ejemplo, Dios, patria, familia. Si el wokismo, al priorizar la pureza identitaria sobre la solidaridad de clase y al rechazar herramientas universales como la razón y el diálogo, entrega a la ultraderecha dos armas clave como la narrativa del enemigo en común, esta amenaza woke o los caviares, y la oportunidad de posicionarse como una alternativa identitaria para los excluidos. Por ejemplo, creando nuevos mitos fundacionales de la nación, como pretenden hacer los hispanistas, o a través de discursos religiosos, como hacen muchas iglesias evangélicas, generando un sentido de pertenencia muy fuerte. En el caso europeo, la estrategia de las ultraderechas ha sido prácticamente la misma, con las características particulares de cada país. Sin embargo, me voy a detener en las últimas elecciones alemanas, porque a mi juicio marcaron un precedente para las izquierdas de otras partes del mundo. La crisis del centrismo, de la última coalición de gobierno, la socialdemocracia, verdes y liberales de derecha, que impulsó reformas neoliberales con una retórica progresista, no solo fortaleció a la ultraderecha, sino que ante la recesión económica causada por el alto precio de la energía por la guerra entre Rusia y Ucrania y la hipocresía de los gobernantes ante el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, muchos votantes jóvenes y de la clase trabajadora, algunos migrantes de segunda o tercera generación, empezaron a mirar con nuevos ojos a la izquierda. Die Linke, el partido de izquierda heredero del Partido del Socialismo Democrático de la RDA. En las últimas elecciones sacó un 9%, casi el doble de las elecciones pasadas, siendo el partido más votado en la capital alemana, Berlín. La izquierda centró su campaña en la justicia social, los precios de la energía, el acceso a la vivienda social y el tope a los alquileres, aumento del salario mínimo, etc. Con una campaña cara a cara, en los barrios. No claudicaron a una agenda progresista de derechos políticos y libertades individuales. La mantuvieron, pero no dejaron que su campaña entre en la guerra cultural planteada por la ultraderecha. Fenómenos similares están ocurriendo en el mundo, como la creación del nuevo Partido Socialista en Inglaterra bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn, con la inscripción de 500.000 de militantes en sus primeros 3 días, así como también la victoria en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York del socialista Zoran Mandani, o la victoria en las primarias del Frente Amplio que gobierna Chile por la comunista Janet Jara. Son tendencias que van configurando ya una respuesta cada vez más clara de lo que significa disputar el poder con una propuesta programática que no solo busque justicia con cantos de sireno progresistas, sino disputarles el poder real a las derechas y al fascismo. La guerra entre Rusia y Ucrania y el genocidio que está siendo perpetrado por el Estado de Israel en Gaza ha mostrado la hipocresía de las derechas occidentales y la debilidad del centrismo, que solo representa la capitulación de la política ante el gran capital. Y aquí volvemos al Perú y a la cuestión de lo caviar y la izquierda. Los llamados caviares de derecha o de izquierda son los que han reivindicado las mismas causas que los woke, pero en nuestro país. ¿Y qué tienen en común caviares de derecha y caviares de izquierda? Que ambos afirman que hay que proteger la igualdad ante la ley, aunque sabemos que no se cumple y que los derechos a las libertades políticas o civiles son derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la izquierda considera que los derechos sociales también son derechos fundamentales, es decir, derechos universales que no deben estar ajustados necesariamente a las lógicas del mercado, sino que son inherentes a la condición humana. Por ejemplo, educación, salud, vivienda y trabajo. Esto es una diferencia central. Como plantea mi colega antropóloga Macarena Moscoso en un artículo sobre
sobre el tema en el portal Ojo Público, artículo que invito a leer con atención, abro cita: el giro hacia el particularismo identitario, lejos de fortalecer las luchas por la justicia social, puede terminar reforzando las lógicas del capitalismo neoliberal. La fragmentación de las demandas sociales en nichos identitarios específicos facilita su cooptación por el mercado, que transforma las luchas por el reconocimiento en oportunidades de consumo diferenciado. Cierro cita. No lo podría decir mejor. No obstante, es necesario agregar que luego de la caída del muro de Berlín, la izquierda internacional sufrió un duro revés, que la obligó a repensarse a sí misma, generando una gran confusión ideológica. Porque antes, las discusiones internas giraban en torno a qué tanto las izquierdas podían acercarse o distanciarse, ya sea del proyecto del gran bloque socialista liderado por la Unión Soviética o de la República Popular China. Así, el marxismo y la crítica al poder, la dominación, la explotación y la expansión de los imperialismos occidentales se reemplazaron en las ciencias sociales, por un lado, por categorías ligadas a los estudios del desarrollo, como la noción de estrategias de vida, que estudian las formas en las que las personas empobrecidas sobreviven económicamente en determinados entornos, para entender cómo están articuladas al mercado y qué prácticas pueden potenciarse para ayudar a una mayor integración con la economía global. Aquí las ONGs tienen un campo de acción, por ejemplo. Mientras que, por otro lado, están las emergentes teorías postestructuralistas, postcoloniales, postmarxistas, etcétera, que inspiraron giros en el pensamiento de la izquierda académica e intelectual hacia pequeñas islas disgregadas de pensamiento que, si bien evidencian desigualdades estructurales, no terminan por articular una postura de confrontación, como lo podía hacer el universalismo de la izquierda histórica, ante el poder real y presente del neoliberalismo económico y cultural impulsado por las grandes potencias occidentales. En el caso del Perú, la caída de Fujimori dio paso a lo que algunos periodistas y académicos han denominado la República Caviar, una interpretación, a mi juicio, antojadiza de lo que significó la herencia de la coalición paneagüista que inauguró la nueva democracia peruana luego de la caída del dictador Fujimori: neoliberalismo económico con ciertas reformas sociales. Como muy bien explica Francisco Durant en varios libros y artículos académicos, desde los 90 el Estado ha sido capturado a través de tecnócratas que cruzan de las instituciones públicas con una puerta giratoria hacia las grandes empresas y viceversa. Esto es para el caso de los funcionarios sin elección popular, mientras que para los que sí dependen de la elección popular son captados a través de la financiación de campañas electorales. Por eso, analizar la crisis actual solo desde el rol de los partidos políticos es un error. La coalición autoritaria que nos gobierna y que asesinó a 50 peruanos en el sur del país está en el poder porque así lo han permitido los grandes grupos empresariales del Perú. Hemos tenido un continuismo económico que perpetuó el modelo impuesto en la Constitución golpista del 93, en el que la economía peruana depende básicamente de la extracción de recursos naturales y que redistribuye a través del chorreo, condenando a la gran mayoría de la población al desempleo, y aquí subrayo, en consecuencia, empujándola hacia las economías informales e ilegales que con los años han desarrollado poder político y que en este momento están destruyendo las instituciones del Estado y sumiendo al país en una ola de criminalidad sin precedentes. Sin mencionar que en todo este periodo, denominado por los caviares de derecha como República Caviar, hubo casi 300 muertos y más de 5.000 heridos por conflictos sociales en el país, según data de la Defensoría del Pueblo. Muchos relacionados a actividades extractivas. Fueron sobre todo en los gobiernos de Alan García y Ollanta en los que murieron más personas por conflictos sociales, coincidiendo temporalmente con el superciclo de precios de los minerales. Si bien en este periodo hubo una reducción relativa de la pobreza monetaria, las desigualdades se mantuvieron y la fragilidad del sistema se vio completamente desnudada con la pandemia. Mucha gente volvió a ser pobre, más de 3 millones de personas, pasando la pobreza del 20% al 30% en todo el país. Y no solo colapsó el sistema de salud, mientras se especulaba con el oxígeno y el precio de las medicinas esenciales para el COVID-19. El sistema educativo también colapsó. Muchos niños no recibieron educación de calidad durante más de 2 años, con escuelas cerradas y con una virtualidad muy deficiente. La evidencia señala que la altísima tasa de mortalidad, la más alta del mundo por COVID-19 en Perú, fue también consecuencia de un modelo económico y de Estado que no invirtió en servicios públicos básicos, toleró y promovió la informalidad y la mercantilización de derechos y que por lo tanto no tuvo la capacidad suficiente para responder a una crisis. No fue solo un virus, fue un shock que expuso el verdadero rostro de un sistema desigual,
fragmentado y frágil. Si esto es lo que defienden los caviares de derecha, romantizando los pequeños alcances de algunos programas sociales y la prosperidad falaz que vivimos en esos años, no hay ninguna coincidencia con un programa de izquierdas que busca ir a la raíz de los grandes problemas estructurales del Perú. Finalmente, recogiendo las reflexiones hechas hasta aquí, concluyo que entre la derecha liberal y las izquierdas hay razones ideológicas, programáticas y hasta éticas que nos separan. Para hacerle frente a la ofensiva ultraderechista que nos gobierna y que pretende perpetuarse en el poder, no necesitamos pensarnos solo como aliados, porque los aliados se movilizan solo por intereses específicos. Necesitamos compañeros y compañeras comprometidos con una transformación real del país. Como le escuché decir a Héctor Béjar hace poco en una charla, la izquierda política debe reconciliarse con la izquierda social. Aquí agrego yo que es en esa izquierda social donde están las bases de la refundación del país, porque hoy más que nunca no solo está organizada y movilizada, sino que está convencida de que tenemos que impulsar un proceso constituyente. Forjar un gran frente popular, patriótico y de izquierdas es nuestra gran responsabilidad histórica. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y no hay que olvidar que las izquierdas fuimos, somos y seremos el gran muro contra el fascismo y la ultraderecha. La mejor de las suertes y toda la claridad para los compañeros y compañeras que en los próximos días van a tomar decisiones políticas muy importantes. Muchas gracias. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. No olvides compartir, darle like y comentarnos qué crees que se le viene a la izquierda en el futuro. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a las audiocolumnas, además de documentos exclusivos, uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube en el botón unirse de aquí abajo.